Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hoy, de una manera especial, el versículo 26. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Bueno, queridos amigos, muy interesante aquí lo que estamos escuchando, estas tres preguntas que está haciendo Abner a Joab y a Abisai. Ciertamente decíamos imposible, porque Abner había matado a su hermano Asael. Ciertamente que con nuestras frases que nosotros decimos también, él se lo buscó. Había todo ese diálogo en el que Abner le decía a Asael que no lo persiguiera, que no fuese y fuera detrás de él. Abner miró atrás y preguntó: ¿eres tú, Asael? Él respondió: sí, soy yo. Abner le dijo: desvíate a la derecha o a la izquierda, toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner le repitió: deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podría ni mirar a la cara de tu hermano Joab. Pero él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza, y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael cayó muerto se detenían. Bueno, queridos amigos, esto es lo que había sucedido, ¿verdad?, en esta persecución que estaba haciendo Asael. Abebeñan ya es y todo lo que significa, muchas veces, entre comillas, podemos decir, una cierta inmadurez. Abe, él lo votaba Asael. Mi tapajúa lleva, o joven, abe cuerio, yucaseca, es como, tal vez, como un trofeo que estaba buscando Asael aquí persiguiendo a Abner. Abner era nada más y nada menos que el jefe del ejército de Saúl. O sea, ella era cualquier ñamuña lleva. Sino que aquí es alguien muy preparado, jefe de todo un ejército, ¿verdad? Y entonces, oyero viaiterei por la pinta a Asael de su propia cabalgadura seguramente, y al mismo tiempo de su propia juventud. Entonces, como que voy a luchar, a este viejo le voy a matar, vaya a saber qué habrá pasado por su cabeza. Pero ya de más o menos ya calculás mañana si el autor sagrado nos está queriendo indicar y nos está queriendo enseñar lo que había sucedido aquí, es porque Asael se vuelve también una persona imprudente como Itagua. Absolutamente quería arrasar con todo, le da persecución, seguimiento, pero también Abner, dentro de su prudencia o dentro de su experiencia,
él le llama la atención y le dice a Asael, no me persigas, desvíate ahí con los jóvenes, vayan a juntar el botín de la guerra en todo caso, pero ni ellos se lo volveré. Sin embargo, Asael lo persigue, lo quiere matar a toda costa, nos enduce. Algunas veces con Yandeo Pecha, lleva peña de mitano, sin experiencia, muchas veces Yandé ya asente, ya posente. O si somos inmaduros también, porque hoy en la tuya y ni maduro ahí, nos enduce y ambae, oye, posé porque hoy cuapa, shaguara voy a llevar una egupe, sino que aquí es la prudencia también. Y en este sentido, Abner me parece que siendo jefe de un ejército se nota que tenía mucha experiencia y se nota también que es una persona prudente, que incluso no es que ella le ataca directamente a Asael, sino que le da hasta una posibilidad de que termine todo, entre comillas, digamos, en un diálogo, en una paz, no me persigas, ¿por qué lo haces esto? Pero al insistir tiene que hacer su defensa personal. Con la lanza, dice. Entonces, y le atraviesa toda la barriga, toda la panza, todo el vientre, y dice que pasa del otro lado la punta de la lanza, imagínense. Y entonces cae muerto al instante. Imagínense, podemos imaginarlo también nosotros. Y todos los que pasan en ese momento lo ven ahí muerto. Se detienen simplemente a mirarlo. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo
gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida.
tú me llenes, que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con esta jornada con la palabra del Señor que nos acompaña, como siempre, todos los días. Hoy leemos de la primera carta del apóstol San Juan, que nos acompaña durante el tiempo de Navidad. Es el capítulo 4, los versículos 7 al 10. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos amigos, aquí nos está hablando del amor de Dios hacia nosotros, que es lo único, queridos hermanos, que nos ayuda y que nos da la fuerza para amar a nuestros hermanos. La ñandena ya es juino y una peñandera pisaya. Ñande ya acaparase todo. Hay muchos queridos hermanos que solamente piensan de esa manera a través de sus negocios, de sus empresas. Y entonces no quiere dejar que otros sigan también. De algo tenemos que vivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo esclavizar a los hermanos. Queridos amigos, por eso ustedes saben muy bien, en nuestro mundo actual se llama la responsabilidad social. Oye, lleva. Es lo que en la Biblia siempre se habló y se llama el diezmo. Todos estos elementos que tenemos en la Biblia era justamente para hacer que circule los bienes, porque entero este haya ye preocupada ñandera pichacura. Ñandego ave, entonces ñamoingue la mano en la lata y no solamente le pedimos el diezmo, el impuesto, sino que le sacamos incluso sus derechos para que la persona pueda vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Los queremos esclavizar. Y esa es la maldad que existe en el corazón y en la mente del hombre, lastimosamente, y en nuestra sociedad. Y algunos bendecimos esas cosas. Tenemos que darnos cuenta que el Señor dice, el que verdaderamente quiere vivir y hacer que progrese esta vida de comunidad, tiene que amar. El amor procede de Dios. Y el que ama al prójimo, ama a Dios. Y el que ama a Dios, evidentemente, que oye cuabota, lleva oñemeeta para ayudar, levantar y que la comunidad
pueda caminar de acuerdo a estos preceptos del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo hoy 26. Entonces Abner gritó a Joab: la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Estas son las preguntas que tenemos aquí, queridos hermanos, y que nos hacen reflexionar un poco sobre esta situación que se está viviendo con la guerra fratricida. Y por eso la pregunta, Abner que grita entonces a Joab: la espada va a estar devorando siempre. La espada va a estar devorando siempre. Cuando los ejércitos estaban en plena retirada y listos para una batalla final de vida o muerte, y cuando dos hermanos enojados querían una venganza, es decir, la de Asael, y aquí le encontramos a Joab y Abisai, a Joab le resultó fácil pedir la paz. Sin duda le convenía darle una oportunidad a la paz. Es decir, aquí es Abner el que grita, ¿verdad? Y entonces pide esa paz y insiste con estas preguntas: la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Y así entonces después va a continuar. Es decir, aquí Joab tendrá que escuchar. Hay un diálogo. Y a nosotros nos parece que es muy interesante, ¿verdad? Porque todo lo que conlleva una guerra, todo lo que conlleva de por sí una guerra fratricida, upea con Ñandera Jabaí. Ñandera Jabaí porque nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte ¿de quién? Y de una nación, de un pueblo. No solamente de las tribus que conforman ese pueblo, ¿verdad? Sino que con la muerte de cualquiera de los miembros de estas tribus, nosotros estamos destruyendo a la propia nación. Este libro es un libro político, ciertamente, ¿verdad? Y entonces aquí nos hace entender una realidad que la pensamos desde nosotros. La espada va a estar devorando siempre. La espada va a estar devorando siempre. ¿Será posible? El hecho de que esta es una realidad, ciertamente. Para Abner era mucho más fácil en ese momento, porque Agolao ya perseguía, Agolao ya muñain. Asael ya cayó muerto porque él lo mató. Aquí hay, además de que lo estaban persiguiendo porque Joab, al ser el jefe del ejército, Abisai también, que le acompaña con la tropa, con el ejército, lo que ellos quieren es la hegemonía. Ellos tienen una orden. Están defendiendo, digamos así, entre comillas, a las filas de David, en cuanto que Abner estaba defendiendo a las filas, a las tropas de Saúl, o mejor dicho, aquí en este caso ya a su hijo, ¿verdad? Porque desde el versículo 8 nosotros sabemos que Isboset, ¿verdad? Isboset era el que estaba al frente ahora del ejército de Saúl, pero ya vimos también que era como una pantalla, porque él ahora se agina por delante al ejército. Él es el que de cierta manera quiere adueñarse también
de esta realidad política en la que ellos están viviendo. Entonces les trae ahí como pantalla a Isboset. Esto es lo que muchas veces pasa también. Por eso yo les digo, si es un libro político para políticos, cuando dice mañana ya es sábado, Isboset simplemente es un muñequito movido por otros. Y sucede a menudo en el mundo, sucede a menudo entre nosotros, sucede a menudo en una situación que encontramos de nuestras repúblicas, nuestros países, nuestras políticas, ya con la muñeco en manos de otros. Y por lo tanto, a Abner, cuando se siente perseguido porque está muy acorralado por Joab y Abisai en este caso, que son los dos hermanos de Asael que había caído muerto, ciertamente está bien que sea el jefe del ejército, pero hay un momento en el cual también uno se siente acorralado. Y eso es lo que sucede con Abner, perseguido por Joab y Abisai en este momento. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia,
Camino de la cruz, oh, vas camino de la cruz. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Estamos en el versículo 26, principalmente, que subrayamos nosotros. Entonces Abner gritó a Joab: la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Y fuimos viendo que esta era una realidad tan difícil también para Abner. Se siente perseguido. Saúl ya había caído en el campo de batalla. También sus 3 hijos habían caído. En el capítulo 31 nosotros encontramos toda esta historia. Cuando caen Jonatán, Abinadab y Malquishua. Luego dice que el peso del combate cayó también sobre Saúl. Y Saúl queda en el campo de batalla. Hay varias formas como se nos presenta dentro del texto bíblico la posibilidad cómo murió Saúl. Por lo menos 4 posibilidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O que él mismo se tira sobre la espada. Segundo, era que estos incircuncisos parece que lo matan, es decir, los filisteos. Tercero, aparece este amalecita que viene y que según él en su narración, él mismo lo había matado. Pero después en la reflexión teológica, libro de las crónicas, nosotros habíamos encontrado diciendo que es Dios mismo el que le mató a Saúl. Bueno, son expresiones y son formas de interpretar actitudes, queridos amigos, actitudes. Por eso es que la palabra de Dios siempre es tan real para nosotros en el día de hoy. Es decir, tan actual para nuestra vida, para nuestra sociedad. Porque ñandego aveña mañana de la actitud cómo se comportaba cada uno de ellos. Deducimos, sacamos y entendemos cuál es la actitud de Saúl, cuál es la actitud de David, cuál es la actitud de cualquiera de los personajes bíblicos. Entonces, yo soy de esa forma, yo soy. Sobre todo vamos a mirar más nuestras actitudes, querido hermano. Ni que la mañana te la actitud de los demás. Pues no lleva ya juzgaina. Si cada uno de nosotros entendiese y comparase o tuviese como elemento de criterio de su propia vida estas actitudes bíblicas, y porque confrontándonos nos daríamos cuenta, confrontándonos diríamos: había sido, yo estoy en un camino equivocado. Allá por poner las cosas, indica tú y se pesa la añemaneja. Y aquí tenemos la actitud en el versículo 26 de Abner, que grita a Joab. Aquí le grita a Joab. Se ve ya también en la desesperación. Le están siguiendo, le están dando alcance Joab y Abisai. Y además venían con esa carga y con ese peso de que Abner había matado a Asael. Y Asael es el hermano de ellos. Y entonces el dolor debe ser terrible. El dolor debe ser de venganza. Quiero venganza aquí para mi hermano. Y además son 2. Y seguramente que estaban súper acompañados también con las tropas. Le dice: la espada va a estar devorando siempre. Le hace la pregunta: ¿no sabes que al final solo produce amargura? Y todas estas preguntas, que son preguntas, evidentemente son retóricas. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? 3 preguntas retóricas que nos hacen pensar y nos hacen entender también nuestro camino de compromiso. La espada va a estar devorando siempre. Upeago y Seina, Pealañane Añanoin. Pealañane ya es canojina pe iba a Yañandera Pisacuera Benguara. Operation anda ya poina ñajenduinda yaheshai peñande yara o Jeruremía. Ese es el primero. La espada va a estar devorando siempre. Segundo, ¿no sabes que al final solo produce amargura? ¿No sabes que al final solo produce amargura? Esta es una realidad que están gritando aquí, que están diciendo. Y bueno, y es una realidad también que sucede dentro
de la misma tribu, del mismo clan. Solamente trae amarguras, trae dolor, trae angustia, ¿verdad?, para toda una población. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras oraba recogido en su litera, aumentaba el escándalo causado por el jolgorio que en la cubierta del barco protagonizaba con sus nobles el rey Jaime I de Aragón. Y parecía que esa bacanal, comenzada cuando zarpó el buque, solo terminaría al atracar en el muelle de Mallorca. Exasperado por la conducta del libidinoso monarca, el capellán de la corte San Raimundo de Peñafort no se aguantó e irrumpió en la orgía. Le reprochó severamente su conducta al ebrio príncipe y le advirtió que de continuar su festín abandonaría la embarcación que ya navegaba en alta mar. Entonces el rey Jaime lo hizo confinar en su camarote, apostó guardias en la puerta y continuó la rumba como si nada hubiera ocurrido. Tras el arribo del navío, San Raimundo de Peñafort aprovechó un descuido de sus guardianes y, cuenta la tradición catalana, tomó su amplia capa, la extendió sobre el mar, hizo la señal de la cruz, se encomendó a María Santísima, montó en ella y emprendió el regreso a Barcelona, ciudad a la que llegó luego de hacer la travesía en solo 6 horas. Hecho a todas luces prodigioso, porque el trayecto ordinariamente con buen tiempo y en condiciones normales duraba varios días. Al llegar a la playa barcelonesa recogió su capa, que estaba seca, se la puso sobre sus hombros y llegó entrada la noche a su monasterio, cuya puerta se abrió sin intervención humana. Se dirigió a la capilla, en la que oró varias horas, y en ella se durmió beatíficamente hasta la mañana siguiente, cuando lo despertó su estupefacto superior, a quien lo sorprendió la multitud que, agolpada en las inmediaciones del convento, quería ver al santo para comprobar si era cierto su retorno milagroso. Raimundo de Peñafort, nacido en 1175 cerca de Barcelona, en el castillo de Peñafort, del que su padre era el señor feudal, anunció desde muy pequeño su intención de abrazar la vida religiosa, influido por la profunda formación cristiana que le imprimió su piadosa madre, y en consonancia con ese ideal estudió literatura, retórica, gramática, se especializó en teología y filosofía, asignatura en la que a los 20 años ya era docente en Barcelona, y antes de cumplir 21 fue ordenado sacerdote. Varios años más tarde viajó a la Universidad de Bolonia, en la que se doctoró en Derecho Civil y Canónico, materias en las que se convirtió en una permanente fuente de consulta, y además se constituyó en árbitro de todos los pleitos y litigios de difícil solución, y por eso el obispo de Barcelona, en 1219, lo nombró archidiácono de su diócesis, con amplios poderes que aprovechó para defender las causas de los más débiles y socorrer a los pobres, a quienes donaba todo su salario. A pesar de que su prestigio crecía y se consolidaba como el clérigo más prominente de la ciudad, se sentía insatisfecho con su vida espiritual, que deseaba encaminarla hacia la oración, el estudio y el silencio. Entonces, poco a poco fue madurando su idea de ingresar a la congregación de los dominicos, deseo aplazado desde cuando ejercía la docencia en la ciudad de Bolonia, en donde entabló una sólida amistad con Santo Domingo de Guzmán, quien aprovechó su oportunidad para abrirle las puertas de la orden que Santo Domingo acababa de crear. Pero apenas 8 meses después de la muerte del fundador, o sea, de Santo Domingo de Guzmán,
San Raimundo de Peñafort, a los 47 años, vistió el hábito dominico. Sus superiores, a quienes les solicitó que le asignaran los trabajos más humildes, le ordenaron a San Raimundo de Peñafort que, dada su experiencia canónica, más bien escribiera un texto sobre cómo responder a las inquietudes en torno a la moral y a la conciencia de los fieles y a la hora de la confesión, claro. Y de esa idea nació la Suma de Casos Penitenciales, que a partir de ese momento se convirtió en el manual predilecto de los confesores. Mientras realizaba esta tarea y actuaba como capellán y confesor del rey Jaime de Aragón, al mismo que se le voló navegando sobre una capa de Mallorca a Barcelona, predicaba en Cataluña, Aragón, Castilla, y el sinnúmero de conversiones obtenidas entre los musulmanes le sirvió de apoyo a San Raimundo de Peñafort para ayudar a San Pedro Nolasco, de quien era su confesor, en la fundación de la Orden de los Mercedarios, que en adelante se ocuparía del rescate y redención de estos presos. Pero no pudo continuar a su lado porque en 1230 el Papa Gregorio IX lo designó como su confesor y le encomendó la tarea de cumplir una misión que no podía encomendarle a otro, y era compilar toda la jurisprudencia canónica existente, la cual San Raimundo de Peñafort reunió en 5 volúmenes y la llamó Decretales de Gregorio IX, compendio que hasta 1917 fue el vademecum de la Iglesia en esa materia. Concluida esta etapa, el pontífice le confirió en 1235 el palio episcopal de Tarragona, que tuvo que aceptar muy a su pesar, mas una grave enfermedad lo libró de esa pesada carga al poco tiempo. Pero eso sí, no pudo eludir en 1238 su elección como superior general de los dominicos, y en los 2 años que dirigió la congregación, San Raimundo de Peñafort le dio un vigoroso impulso, actualizó las constituciones, les devolvió a sus monjes el amor por el estudio y el entusiasmo que se había aletargado, abrió varias escuelas para evangelizar a los árabes en su idioma nativo, y para facilitar este proceso le ordenó a Santo Tomás de Aquino que escribiera su célebre Suma contra los gentiles, tratado apologético que se convirtió en la mejor herramienta para convencer a los obstinados moros. Una vez liberado de estas obligaciones, San Raimundo de Peñafort volvió al confesionario y a la predicación, misiones que solo abandonó con su muerte acaecida el 6 de enero de 1275, cuando contaba 100 años. Fue canonizado en 1601 por el Papa Clemente VIII. Por eso hoy, 7 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Raimundo de Peñafort que nos enseñe a catequizar con valor y firmeza. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar. Y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 26. Hablábamos nosotros de estas preguntas retóricas en el sentido de que ya sabemos la respuesta. Uno hace esa pregunta, pero como para que salga una respuesta profunda y convencida. Cada uno tiene que dar esa respuesta. Y además, estas preguntas no son tanto para Joab o Abisai o para el mismo Abner, sino que estas preguntas son preguntas generales. Entero que te habemos peñas en duana, peñas de sana, y entonces ñañamindu uta de esa de esa taina, peico ya po ponañan de lejeta y copia ya po vayan de leje. Y por eso la primera pregunta, la espada va a estar devorando siempre, primera pregunta. Ñandebio entonces peñan de apetebe, la espada va a estar devorando siempre. Que, como le estaba diciendo, upeago ñande en guanájina guanga, porque estas son actitudes para el aquí y el ahora de nuestra vida. Dajaigo cuñan de ñañe punuaña mañana, ya esa inaba y con la ella que Abner. ¿Cuál es la frase que dijo Abner? ¿Cuál es la pregunta? No, no me interesa guasui, sino que miramos la actitud y el contenido profundo de lo que Abner, este personaje bíblico, nos está transmitiendo ahora. Y la pregunta será, ¿la espada va a estar devorando siempre? Y la respuesta la daremos nosotras. Nosotros vamos a utilizar siempre la espada y vamos a estar devorando esta espada nuestra de maldad, de caprichos, estará devorando a los demás. Pero ya tengo ya cambiar, porque andas ahí con la espada, ¿verdad? Vamos a ir ahí contra la gente. Sino que las espadas son las actitudes negativas. Por eso que este es un libro político, decíamos. Upepeñan de ya es chata, vaya bañan de en nuestra política, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, utilizamos de los medios, utilizamos de todo lo que tenemos a nuestra mano para hacer el bien. ¿O será que nosotros vamos a utilizar para hacer el mal? Y por eso dice, la espada estará siempre devorando. Entonces, ¿nos estará devorando? Pregunta retórica, pregunta importante. Segunda pregunta, después dice, ¿no sabes que al final solo produce amargura? Se refiere a la espada. Upeai señan de hina, pe ibaía ñande ya poa peñan de eroga pube. Pe ibaía ñande ya poa hina peñan de familiares. Pe ibaía ñande ya poa hina peñan de compatriota cuerares. Porque robamos y porque hacemos de todo, ¿verdad? Y utilizamos al Estado, a la nación, como si fuésemos nosotros los dueños, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros en este sentido no somos los dueños. Somos administradores, queridos amigos, de una gracia infinita que Dios ha dado a través de la naturaleza, a través de la riqueza, a través de la inteligencia, para que administremos. Entonces, upea y jodido. No sabes que al final solo produce amargura. Lo único que producimos, queridos amigos, queridos hermanos, es la amargura. Y por eso después va a terminar diciendo, ¿cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Y digo ya es seguro que esta es una situación, entre comillas, muy importante e interesante para Abner, que se siente perseguido. Hoy cuando por ahí nada es que en cualquier momento digas tú, oye ya, Raúl Bebetera, oye es un guaitíchupe, y lo maten. Entonces, el hecho de presentar, el hecho de preguntar, el hecho de decir, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo? Vos te das cuenta que la espada lo único que hace es devorar. Solo produce amargura. Y por eso ya lanza esta tercera pregunta. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de conseguir y de perseguir a sus hermanos? Perseguir a sus hermanos. Ahora caí con la de tomata de decisión. Esto también, como pregunta retórica, nos está diciendo, con tantas cosas negativas, con tantas cosas que simplemente miran y buscan nuestro provecho, esta pregunta retórica es importante. Ahora cae épico pilla la reicota.
Queridos amigos, y así concluimos por el día de hoy. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.